y este Power que lo estuve trabajando, porque lo di el lunes y quise agregar algunas cositas más. Bueno, ahora lo tenemos, está bien. Si no, se me tilda, ¿sí? Bueno, hablábamos de que la mayor frecuencia era en los CA, las tumoraciones óseas, ¿sí? Y menor porcentaje tienen que ver las estadísticas de lo que es las leucemias, ¿sí? La prevalencia del dolor aumenta a medida que progresa la enfermedad. Y este es uno de los factores que más afecta a la calidad de vida del paciente, ¿sí? El nivel del dolor. Bien, este dolor que al principio, hasta que llega a intervenir los cuidados paliativos, al principio este dolor que no está controlado, ¿sí? Ahí cuando es este límite, este umbral en el trabajo de todos los médicos, los intensivistas, los médicos que estén interviniendo para las patologías que tenga esta persona o pluripatologías, ¿sí? Entonces, el dolor no controlado, ¿qué va a hacer? Uno no va a poder tener una buena calidad de vida, porque uno también tiene acciones en el cotidiano, no necesariamente estás siempre internado, no nos imaginemos, no visualicemos siempre el paciente internado, que va a interferir con las acciones de la vida cotidiana, que va a ir obviamente en aumento y limitando también lo que es la interacción social, lo que tiene que ver con lo laboral. Y cuando hay un dolor que no está controlado, lo que aumenta significativamente es el riesgo de la ansiedad, ¿sí? Tiene que ver la depresión. Y cuando hablamos de cuando uno transmite información y las ideas que empiezan a surgir, también puede haber ideas suicidas, ¿no? Oh, pero me voy a morir, prefiero hacerlo ahora. O también esta cosa media desesperada, también en un pedido de eutanasia, como hemos visto en infinidades de casos, ¿sí? Que crean mucha polémica, ¿sí? Porque bueno, hay gente que algunos lugares, medio encubierto o no, hay una idea, una idealización también, ¿no? Y hay un romanticismo con ello. Pero bueno, ¿por qué sucede todo esto? Por el manejo, por el mal manejo del dolor. Bien. Miren a través de la historia cuando se crea una asociación que tiene que ver con el estudio del dolor en el 73, no hace mucho, ¿no? Eh, 50 años, miren, 50 años que recién se empieza como a estudiar bien todo lo que es el dolor, sus etapas, ¿sí? Y se empieza a describir, ¿sí? ¿Qué es el dolor, no? Porque no es algo, sabemos que no es algo cuantificable, sabemos que es una experiencia, entonces, bueno, tenemos estas definiciones, ¿no? Como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión presente o potencial, ¿no? Que pueden estar descritas en términos de la misma, dependiendo de la patología. Ya muchos años después, ¿sí? En el 2016 también se redefine el dolor como una experiencia angustiosa asociada a un daño tisular real o potencial que tiene que ver con componentes sensoriales, emocionales, cognitivos y sociales. Mire cómo se incorporan también, como cuando se empezó a definir lo que era cuidados paliativos, que también viene tomado a la mano. Bien. Entonces, como una definición final, ¿no? Que por ejemplo, ¿qué pregunta uno va a tener en el examen? Esto de ustedes también lo pueden sacar de la bibliografía, pero bueno, el dolor, ¿no? Es una compleja situación influenciada no solo por el grado de daño físico en los tejidos, sino también por los factores psicológicos, sociales, culturales que son únicos en cada persona. Por eso decimos que los tratamientos son individualizados, porque no todas las personas ni tienen el mismo sentir, ni tienen el mismo umbral del dolor, ni van a aceptar de la misma forma, ni van a poder adaptarse, ni tampoco la dosis va a ser para todos estandarizada, todo un tratamiento
que es único para cada una de estas personas, ¿no? Este Gottman es un médico, ¿sí? Y que el dolor, obviamente, va a estar influenciado por varias dimensiones de esta variable, ¿no? El dolor y la variable, y estas dimensiones de la variable, como ustedes también aprenden, ¿no? En lo que es la metodología de la investigación, ¿no? Que este dolor se subdivide a su vez en aspectos, ¿sí? Y obviamente lo primero que impacta frente a una noticia, frente a una enfermedad, frente a una limitación, van a ir todos tomados de la mano, por eso después más adelante vamos a describir mejor lo que es el dolor total, pero tiene que ver con esto, con los aspectos psicológicos, ¿sí? El poder enfrentar, en los aspectos económicos que van a venir tomados de la mano, porque lo primero que empieza a pasar es se empieza a limitar el mundo, sus interacciones, ¿sí? Con también no solamente el trabajo, la economía, el gasto, que refiere el tratamiento, el cese de sus actividades y con la interacción social, ¿no? Porque bueno, al estar mal va a ir limitando todos y su mundo quizás se termine reduciendo en una habitación o en su casa, ¿no? Desde más a menos, ¿no? Y obviamente que en la cama. Y todos los aspectos físicos, ¿no? De su franco deterioro, de sus cambios físicos, frente a muchas patologías que van a cambiarnos también físicamente, ¿sí? Deteriorarnos, y tiene en juego la parte espiritual, ¿sí? Pone en jaque todas nuestras creencias, nuestras limitaciones y también interfiere en los aspectos culturales, ¿no? Porque cuando les mandé el librito de Philip Ares, que habla de cómo ha sido el proceso de la muerte en toda la historia, también cómo se va identificando culturalmente a la historia, ¿no? De la muerte. Eh, y nosotros vamos a empezar a clasificar al dolor, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a clasificar? Vamos a usar todas reglas mnemotécnicas, ¿sí? Que se las tienen que como tatuar un poco, porque quizás esto es como los scores de estratificación, ¿sí? Que los tienen que saber, sí. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir un trabajo mucho más dinámico, mucho más ágil, y con las reglas mnemotécnicas podemos rápida identificación de lo que está sucediendo para poder actuar, ¿sí? El dolor, según el tiempo, lo que es la temporalidad, se va a dividir en lo que es agudo y crónico, ¿sí? Agudo, sabemos que es algo que sucede en forma abrupta, ¿sí? Que no es que es algo... Y menor de 3 meses, ¿por qué? Porque la cronicidad se determina como vimos bien al principio, lo que son las enfermedades crónicas, ¿sí? Y el dolor también, obviamente, tiene que ver con un periodo superior a 3 meses. En la etapa aguda, esto es algo que aparece en forma súbita, ¿sí? Hay algo que lo ha causado, pero que podemos tener una buena respuesta al tratamiento convencional porque es algo agudo. ¿Qué pasa cuando suceden las cosas crónicas, cuando superan estos 3 meses? ¿Sí? Nosotros ahí lo vamos a también a dividir a este tiempo de cronicidad, ¿sí? En un dolor que puede ser agudo recurrente, que puede ser crónico maligno y crónico no maligno, ¿sí? Eh, por ejemplo, en el dolor agudo recurrente, estos van a ser periodos de dolor que recurren, que se repiten periódicamente. Un ejemplo, las cefaleas, ¿no? Personas que tienen alguna clase de tumor, quistes, sí, que pueden empezar a modificar estas cefaleas, sí, lo que es la migraña también para ciertas personas. El dolor crónico maligno, sí, que este es un dolor continuo, ¿sí? Pero de duración limitada, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las neoplasias, ¿sí? Todas estas masas tumorales que van creciendo. El dolor crónico no maligno, ¿sí? Que lo causan cosas que van a amenazar la vida, ¿sí? Aquí y ahora, ¿no? Pero por ejemplo, la va a ir encareciendo, por ejemplo, las enfermedades, eso,
inmunosuprimidos, por ejemplo, la artritis reumatoidea, que son dolores que son crónicos, ¿sí? Que los tienen en forma continua y que requieren de medicación y de coadyuvantes. Bueno, ahí vamos a ver cómo funciona el dolor, ¿no? ¿Cuál es su mecanismo? Primeramente, lo tenemos que saber diferenciar si es nociceptivo, que tiene que ver con una lesión somática o visceral, ¿sí? O lo representa un órgano. Y el neuropático, que va a estar, ¿sí? Producido por el sistema nervioso central o por lesiones de las vías nerviosas. Por ejemplo, cuando hablamos de un órgano, también el órgano está inervado, ¿sí? Y va a haber dolor porque son los nervios que nos ocasionan. Pero bueno, puede ser somático visceral o neuropático con lo que tenga que ver todo lo que es el sistema nervioso central. Bien, como vamos a subdividirlo, el somático, ¿sí? Dentro del dolor nociceptivo, tiene que ser con todo lo que son los huesos, articulaciones, las partes blandas, ¿sí? Quien ha visto un montón de infecciones de partes blandas que llegan al shock, ¿no? A una sepsis generalizada, terminan entubados, ¿no? Pero todo lo que tenga que ver con partes blandas, con las cadenas musculares también, tienen características de dolor sordo, mecánico, que aumenta con los movimientos, ¿no? Pues estamos hablando de huesos, de articulaciones, de músculos. Con respecto a lo que es visceral, va a tener un compromiso de una víscera hueca o maciza, ¿no? Un intestino hueco, un hígado muy inervado, por ejemplo, algo macizo, ¿sí? Es el clásico dolor tipo cólico. El compromiso puede ser vísceras digestivas, ¿sí? Como hablábamos de urinarias, ginecológicas también. Bien, y el dolor, lo que es el neuropático, ¿sí? Que hoy en día también lo estamos trabajando mucho, no sé si ustedes se encuentran con pacientes, ¿no? Que tienen dolores que tienen que ver con nivel de secuelas, ¿sí? Secuelas por traumatismo, por accidentes cerebrovasculares, en donde hay un gran compromiso, ¿sí? A nivel daño neurológico. Bueno, el dolor se puede describir y puede pasar de diferentes formas. La gente lo puede describir como punzante o como quemante. Sí que puede, ¿por qué? Porque tiene que ver todo con los nervios. Entonces, ¿cómo podemos encontrar nosotros en personas que pueden sufrir parestesia? ¿Sí? Este famoso hormigueo, adormecimiento, que es una sensación anormal. ¿Sí? Que no tiene ningún estímulo dado, ¿sí? No tenemos, como decir, bueno, uno le proporciona un estímulo analgésico y ahí es donde responde, no, esto es algo que lo tiene sin recibir un estímulo. Disentesias, que son las sensaciones desagradables o anormales con o sin estímulo presente, ¿sí? La hiperalgesia, hiper, ¿no? Prefijo de más, ¿no? De mucho, ¿no? Que va a haber una respuesta incrementada. Bien, a estímulos dolorosos. La hiperalgesia es aumento anormal del dolor frente a la sensibilidad táctil, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que está cursando una enfermedad renal crónica que desemboca en un cáncer óseo, ¿sí? Frente al, no sé quién le habrá tocado alguna vez una presencia de tener que higienizar a un paciente que está cursando una patología así como le estoy diciendo ósea, en el cual hay que premedicarlo para poderlo higienizar, ¿sí? Entonces va a haber un aumento anormal de este dolor, porque bueno, hay al solo contacto, ¿sí? Táctil. Y la alodinia, que se desencadena por estímulos que normalmente no causan dolor, que esto tiene que ver más con procesos psíquicos, ¿no?
pero bueno, que también podemos encontrarnos, que bueno, mucha gente habla de lo que es la situación placebo, pero nosotros tenemos que evaluar muy bien antes de llegar a poder describir que no está teniendo nada que le cause dolor, ¿no? Porque, bueno, el dolor neuropático muchas veces, no siempre tenemos profesionales que lo han podido valorar, pero a lo largo del tiempo eso se ha modificado, ¿sí? También hay mucho de comercializar con todas las nuevas drogas de lo que son el dolor neuropático y de terapias también alternativas para todo esto. Bien, dividimos, ¿sí?, el dolor en tiempo, según su característica y según su curso, si es continuo, si es eruptivo o si es incidental, ¿no? Continuo, que persiste a lo largo del día en la actividad cotidiana y no desaparece. Eruptivo, que se exacerba transitoriamente. Vienen con un manejo bien controlado de la droga, de las medicaciones, pero bueno, es algo que irrumpe, ¿sí? Que es también algo súbito. Y incidental, que es un subtipo de dolor irruptivo, pero que va a tener que tener en cuenta cuando hay movimientos o alguna acción voluntaria del paciente. Quien tiene una colección, ¿sí?, cuando uno lo quiera mover, un paciente internado, para girarlo, para higienizarlo, quizás tenga un dolor de este tipo, porque bueno, frente al movimiento se exacerba el dolor. Bien, según su intensidad, vamos a utilizar, ¿sí?, escalas, ¿sí? La intensidad, que puede ser leve, moderado, severo, y lo vamos a hacer a través de escala, en donde vamos a tratar de estratificarlo con números, ¿sí? Si es leve, del 1 al 3, puede realizar acciones cotidianas, ¿sí? Tiene un dolor, pero bueno, quizás algún dolor que al principio, ¿no? Quizás alguna lesión que puede quedar en forma que puede ir y volver, crónica, ¿no?, después de haber sufrido algún traumatismo, moderado, que va a interferir con las actividades cotidianas, que va a precisar de tratamiento ya según la escalera analgesia, que ahora la vamos a ver, si el dolor está de 4 a 6, ¿sí? Ya, según la escalera analgesia ya se utilizan opioides débiles o menores. Puse menores porque la bibliografía decía así, pero bueno, la escalera decimos opioides débiles. Y el severo, que va a ser superior a 7, de 7 a 10, que ya va a interferir no solamente con las actividades habituales que ya no se van a poder hacer, y que tiene que ver hasta con el mínimo, ¿sí?, con el mínimo que es el descanso, y que va a requerir de opioides mayores, ¿sí? La escalera analgesia el más alto. Bien, y el dolor que es difícil, el que no responde a la estrategia analgesia, ¿sí? Acá hay un score en el cual nosotros, la escala que también está en la bibliografía de Edmond, ¿sí? Este sistema de medición. Se le fue el audio, profe. Ay, porque, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Sí. Bueno, porque hay mala señal, me dice, de a rato se desconecta, ¿sí? No hay buena conexión. Bien, nosotros esta escala, ¿sí?, de identificación, el dolor, se va a dividir en estadio 1, estadio 2, eso está en la bibliografía, ¿no? Que el estadio 1 habla de buen pronóstico, que de dolor que puede ser visceral, óseo, de partes blandas, que es un dolor no irruptivo, que no hay presencia de un distrés emocional, que la escala es lenta de opioides, ¿sí?, y que no tiene que ver con antecedentes de adicción o de enolismo, que es el alcohol, ¿no? Y porque también tiene que ver muchos otros factores que empiezan también a surgir, ¿no?, en los pacientes paliativos. También si hay algún manejo de drogas ilícitas, también eso va a tener en cuenta porque afecta a las drogas, ¿sí?, a lo que es al nivel sistema nervioso central. Y en el estadio 2, de mal pronóstico, ya un dolor neuropático,
o mixto, ¿sí? Que puede ser visceral, somático, ¿sí? Y mixto, porque por eso se dice neuropático y visceral, que, que tiene que ver, ¿no?, con causas que pueden ser desconocidas, que sí hay presencia de dolor irruptivo de alta intensidad, que hay presencia, ¿sí?, de distrés emocional, que va a ir incrementando la dosis de opioide y que sí hay antecedentes de consumo de drogas, ¿sí?, o de adicción al alcohol. Según la farmacología, vamos a ver quién responda bien a opioides, ¿sí?, a través del dolor visceral y somático, quien responda parcialmente, sensible al opioide, dolores óseos por compresión, ¿sí?, lo que hablamos de nervios periféricos, también va a aparecer el coadyuvante de esteroides, ¿sí?, y AINES. Y escasamente sensible a opioides, por eso nosotros la interacción puede ser analgésicos, corticoides, opioides, todo para potenciar su acción sinérgica. Escasamente sensible a opioides por infiltración, por destrucción, ¿sí?, de los nervios periféricos. Va a haber otro actor que va a empezar a actuar, sí, que no lo estamos utilizando, quizás no lo conozcan mucho, que tiene que también ver con los antidepresivos y los anticonvulsivantes, que también tienen que ver con una acción depresora. Bien, ¿qué hacemos cuando, cuando alguien nos refiere un dolor, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer todos? ¿Quién me dice? Preguntar en la escala del 1 al 10 cuánto siente dolor, ver los gestos, los movimientos, valorar el paciente. Muy bien, evaluamos. Bueno, mire cómo ha cambiado a lo largo del tiempo, porque antes, bueno, se minimizaba el dolor, ¿sí? Tenemos que creerle siempre al paciente y tenemos que buscar todos los instrumentos y las herramientas para poder identificar las características del dolor, cómo es ese dolor, ¿sí?, qué grado de intensidad, qué tiempo tiene, si es en forma súbita, si es crónica, bien. Y también vamos a utilizar otra regla mnemotécnica, que es el PQRST, ¿sí? Esto nos va a permitir también ver las características, ¿sí? La P, ¿sí?, de factores que lo provocan, ¿sí? Factores paliativos. ¿Qué es lo que lo hace más intenso o que lo hace menos, ¿sí?, intenso al dolor? Frente a un movimiento, ¿sí?, frente al esfuerzo o a la mínima acción también puede pasar. La Q, bueno, quality, de calidad. ¿A qué se parece? ¿Cómo es? Que lo pueda describir, ¿sí? La R, si irradia. Si irradia por algún lado. ¿Cómo es? ¿Sí? ¿Cómo se difunde? Tiene que ver más con lo que es la localización. La severidad, de qué tan intenso es y lo vamos a hacer cuantificable, ¿sí? Y los factores que tienen que ver con el tiempo, lo temporal, ¿no? Si siempre tiene ese dolor, porque hay gente que vive con dolor, ¿no? O si es algo que irrumpe, que va y viene, ¿no? Estas reglas mnemotécnicas, que son pocas, las van a tener que estudiar para el examen. Bueno, ¿cómo vamos a utilizar estas herramientas para evaluar el dolor? ¿No? Vamos a utilizar escalas de intensidad, cuánto le duele, ¿sí? Esta escala verbal, 0 no me duele nada, de 1 a 3, entonces de 1 a 10 se va a categorizar el dolor. ¿Usted qué dolor refiere? Sí, bueno, mira, a mí el tobillo por un E15 me duele siempre en un 3. Ah, bueno, es leve. No, bueno, después de la cirugía, yo la verdad cuando hago una acción, cuando quiero levantar un objeto o algo, me duele un 6, bueno, moderado. Y después, bueno, frente a las mínimas acciones, también el fuerte, ¿sí? ¿Y qué valor le pongo? ¿Por qué? Porque también eso me va a hacer una relación
de qué le debo administrar y qué viene recibiendo y cómo va haciendo ese camino de la analgesia también, ¿no? La escala análoga visual de no me duele nada al peor dolor. La numérica, como decimos, es la misma, ¿sí? Del 1 al 3, del 4 al 6, del 7 al 10, ¿sí? De leve, moderado a fuerte. Y lo que tiene que ver con, que lo podemos utilizar con los niños, ¿sí? La escala de rostro, lo que es lo que se visualiza, el dolor, ¿no? Y estas imágenes que de nada de dolor al dolor que tiene, ¿sí? Y frente a que el paciente no pueda tolerar este dolor como un dolor total. Bien, otra regla mnemotécnica que utilizamos, ¿sí? La bibliografía habla de Alicia, ¿no? A, de cuándo aparece, de cuándo fue el inicio de ese dolor. Cómo se localiza, ¿sí? Dónde se localiza, si irradia. Ustedes vean que las reglas mnemotécnicas más o menos vamos a encontrarnos que van y vienen y fluctúan siempre valorando lo mismo. Se pueden utilizar diferentes dependiendo del lugar, pero que nos encontramos con todas que nos permiten valorar en su totalidad. La intensidad y si algo lo atenúa o algo lo agrava, ¿sí? Aumenta o disminuye con algo, ante el movimiento, ante una torsión, a un giro del cuerpo. Bien. ¿Qué factores van a afectar la sensación esta desagradable que es el dolor? ¿Qué puede aumentar el dolor? Si está enojado, si está ansioso. Al limitarse su actividad social, también se va a encontrar aburrido. Una persona que quizás era una persona muy activa y la enfermedad lo ha limitado, se aburre. Entonces va a ir en camino, en bajada, en depresión, en disconfort, ¿no? En este distrés que hablábamos también, en un duelo anticipado. Obviamente también va a repercutir en el descanso, no va a poder dormir, va a tener insomnio porque va a estar pensando, va a estar a su vez cansado y no va a tener tampoco energía. Entonces este ciclo de no poder también comprender qué le pasa, su situación, ¿sí? Todas estas cosas que dan incertidumbre, si está solo, si hay un abandono familiar, social. Estos son factores que afectan a la sensación del dolor, ¿sí? Que también las tenemos que tratar de identificar. Hay personas que lo que más necesitan no es que le vayas a dar el analgésico, sino en el tiempo que se lo vas a administrar, que ahí te capta y quiere tener un tiempo de calidad con alguien que le pueda prestar atención, ¿sí? ¿Y qué lo va a disminuir? Primeramente, así como en el aumento lo da el enojo, si un paciente acepta su enfermedad y la transita y la trabaja de la mejor manera, va a reducir la ansiedad, va a estar tranquilo, relajado, quizás pueda limitadamente, pero tener actividades recreativas, ¿sí? Esto va a permitir también aliviar otros síntomas que sean propios de la patología, si se puede desahogar, ¿sí? Si puede conversar, puede exteriorizar todo lo que siente, su dolor, que nosotros seamos empáticos, ¿sí? También al evidenciar el trastorno del sueño, sí que pueda descansar bien y explicarle siempre todo lo que le está pasando y con el acompañamiento en todo momento. ¿Sí? Todos estos van a ser factores que van a disminuir lo que es el factor, ¿sí? Del dolor. Un segundo. Dios, disculpen, no entienden, en mi casa tengo que hacer portero. Bueno, quizás estén cansados porque es un día largo. Bueno, la escalera analgesia al dolor, ¿sí?
la escalera que habla la Organización Mundial de la Salud, que la divide, ¿sí?, ascendente, del dolor leve, como ya lo pudimos cuantificar, ¿sí?, que va a requerir de analgésicos no opioides, ¿sí? Puede no haber o puede haber coadyuvantes. En el dolor moderado ya va a haber opioides débiles o menores, puede haber analgésicos, ¿sí?, para la interacción y la presencia de coadyuvantes, que ahora vamos a hablar qué son los coadyuvantes. Y en el dolor grave, ¿sí?, los opioides fuertes, con la interacción de analgésicos, de no opioides, y los coadyuvantes. Vamos a verlo mejor en otra imagen. No terminé, no se me terminó grabando. Bueno, quería ir por ahí, a ver, lo vamos a buscar nosotros. Diga, a ver, frente a analgésicos no esteroides, ¿cuáles son los que conocen? Porque había querido grabar una imagen que parece que no lo hice, que era un listado de fármacos. A ver, analgésicos no esteroides, ¿cuáles conocemos? Paracetamol, ibuprofeno. Bien. Naproxeno. ¿Quién conoce coadyuvantes? ¿Cuáles son los coadyuvantes? ¿Alguno conoce? No, ¿no? ¿Son los derivados del opio? Los coadyuvantes tienen que ver, sí, con la acción sinérgica, ¿sí? Dexametasona, por ejemplo. Exactamente. No necesariamente tenemos que estar hablando de opioides, ¿sí? ¿Cuáles son estos que van a potenciar su acción sinérgica, ¿sí? En los opioides débiles nos podemos encontrar una variedad también de opioides débiles, todos los que son derivados de la morfina en proporciones menores, ¿sí? ¿Cuáles conocemos? ¿Qué opioides menores conocen? Diazepam, midazolam. El midazolam es un hipnótico, ¿sí? Eso quizás lo con El tramadol, eso quiere el decir. tramadol, sí, el tramadol, muchos conocen. Ketorolac, no, es un analgésico. Meperidina. La meperidina como un derivado de Anfudina. la morfina, muy bien. Y No, los no va ahí. opioides fuertes, Fentanilo. ¿sí? Fentanilo, 100 veces más potente que la y La morfina. oxicodona, profe. ¿Cómo? ¿La codeína va en moderado o grave? La codeína, que muchas veces lo encontramos en presentaciones de drogas que venían con analgésicos, estaría dentro de los opioides, ¿sí? Débiles o menores, ¿sí? Bien, los usos de los fármacos, ¿no?, en un paciente en cuidado paliativo, completamente diferente a lo que es cuidados críticos, ¿no?, que es a la mayor invasión. Nosotros vamos a ir en todo lo contrario, ¿no?, por el otro camino. Primeramente, no siempre la primer vía de elección, quizás pregunta de exámenes, es cuál es la vía a administrar, la de menor invasión, la vía oral, ¿sí? Eso va a tener un tiempo, como toda indicación médica, sí, que tiene que tener un tiempo de vida media, por eso nosotros administramos fármacos cada 8 horas, cada 6 horas, cada 4 horas, más si hay presencia de rescate, ¿sí? O coadyuvantes o coanalgésicos, ¿sí? Como dijimos, el tratamiento es individualizado, nunca es el mismo uno para otro, quizás sí, porque encontramos que a todos le vamos a administrar lo mismo, porque van a ir apareciendo los mismos síntomas, ¿sí? Pero no, quizás todos tengan el mismo nivel de dosis, ¿sí?, y de tiempo, y de la forma de administrar, porque quizás también otros los requieran de otra forma de administración. Y siempre vamos a tener que utilizar la respuesta. Diga. Entonces dijo que en preferencia la vía administrar es la vía oral.
Sí, sí, aparte cuando vos leas toda la bibliografía, ¿sí? Obviamente que más adelante vamos a ver la vía subcutánea, ¿no? Vamos de menor invasión hacia el Eso. camino a la invasión, ¿sí? Pero hoy no va a suceder, ¿sí? Enfoquémonos en el aquí y ahora. Sí. Disculpe, profe, y en cuanto a fármacos, también va a preguntar qué es un Y la coayudante, escalera cuándo analgesia la tienes que saber, algún que otro coadyuvante también, no es que te voy a hacer un listado de carbo de paro, pero pregunto, la bibliografía porque está mucho más completa, ¿sí? Igual como les dije, les voy a subir esto para que lo tengan, como una guía, también más recortada de a dónde queremos apuntar. Bien, nosotros también vamos a ver, ¿cómo? ¿Me dijeron algo? No. No, ¿no? Bueno, sé que estamos todos en casa y que pueden haber ruidos, interferencias, como me pasó a mí recién, pero pongan en mute y los que puedan sigan escuchando. Reacciones adversas a los opioides, ¿sí? Vamos a dividirlo según un sistema, principalmente en el sistema nervioso central, ¿sí? Va a ser un enlentecimiento de la sinapsis. Entonces, la analgesia, ¿sí? Va a calmar el dolor, va a haber alteraciones de humor, puede haber presencia de náuseas, puede haber presencia de vómitos, ¿sí? La diaforesis, ¿quién sabe qué es la diaforesis? Es sudoración excesiva. sudoración, sí, no sé si excesiva, es una sudoración fría. Sudoración fría. Sí, que nosotros la encontramos también, qué sé yo, en una situación de un evento cardíaco, ¿sí? Cuando ustedes lo ven, que suda, frío, bueno, diaforético. Va a haber presencia de miosis. ¿Quién sabe qué es la miosis? Una Pupilas que alteración de están, la sensibilidad. ¿Cómo? las pupilas que están alteradas, que están bien chiquititas. Muy bien, valoración pupilar, le va a ir muy bien en APEC a usted. Bueno, las pupilas, ¿no? Que frente a la droga, sí, las pupilas se van a encontrar contraídas, ¿sí? Entonces, asimismo, cuando tiene otro efecto de que se encuentre bajo signos al consumo, ¿sí? De sustancias depresoras, va a haber miosis, ¿sí? A diferencia de una persona que por ahí consuma sustancias psicoactivas, lo vamos a encontrar midiático, ¿sí? Esto es valoración pupilar, también podemos identificar esto. Bueno, puede haber los reflejos de antitusígenos, ¿sí? Puede haber un enlentecimiento tanto que puede no llegar a estar vedado, pero puede haber un riesgo, ¿sí? En una dosificación quizás muy alta o exagerada, o una toma indiscriminada del opioide, ¿sí? Por eso puede haber una neurotoxicidad, que la somnolencia que es esta persona, ¿no? Que responde a estímulos, pero que al cabo de unos minutos tiende a dormirse, que es este estado de conciencia que es la somnolencia. Bueno, vértigo porque tiene que ver con todo lo que enlentece el sistema nervioso y bueno, también va a afectar, ¿no? Un poco al par craneal que tiene que ver con el equilibrio. A nivel del sistema respiratorio, ¿es un mito? ¿Es una verdad? ¿Qué piensan de la depresión respiratoria? Es real, si hay un exceso, puede haber una depresión. Claro, no es lo mismo según el medio que se va a administrar. Está bien, muy bien. Si Muy bien, está con porque esa endovenoso es la puede idea. pasar. Pensamiento crítico enseguida no va a ser lo mismo que yo le dé o que el paciente se tome su cuarto de morfina que tiene en jarabe o que tienen comprimidos, ¿sí? Porque también están en comprimidos, que va a haber una vía donde esté en juego cómo se absorbe, el tiempo, ¿sí?
como se excreta, no es lo mismo que reciba una medicación endovenosa, que reciba una medicación bioral, que tiene que ver con el tiempo en que se va a absorber a través de este sistema, y que también hay una parte que se pierde, ¿no? En el camino no va a pasar, pero que sí es un depresor, ¿sí? Y que puede llegar a haber una depresión respiratoria, pero obviamente si el paciente ya está con una medicación endovenosa, quizás la idea es esta inducción, ¿no? Hacia la etapa final. Puede haber una rigidez torácica, ¿no? Pensemos en estos músculos de la respiración, ¿sí? Que también va a estar todo enlentecido. Bueno, y todo lo que tiene que ver con la higiene respiratoria, porque al estar todo enlentecido también puede empezar con tener aumento de las secreciones, ¿sí? Que también eso se va a trabajar, pero un poquito más adelante con lo que se habla cuando hablemos de la disnea. A nivel inmunológico, bueno, inmunosupresión. A nivel cardiovascular, hay presencia de vasodilatación, puede haber bradicardia, obviamente va a estar todo inducido. Inotropismo, lo que es la hipotensión ortostática, ¿quién sabe un poquito? ¿No? Es esta bajada de presión, ¿sí? Ante el movimiento, de estar, por ejemplo, acostado en un tiempo prolongado, ¿sí? Se levantan, ¿no? Y hay una baja por la posición, por eso hablamos de ortostático. A nivel de digestivo, gran problema si lo causan los opioides, y pregunta importantísima, porque acá también van a salir muchos cuidados y muchas otras drogas que van a ser auxiliares de la administración de los opioides. ¿Por qué? Porque como hay enlentecimiento, también se va a enlentecer el peristaltismo, ¿sí? Entonces, también va a ocasionar una disminución en el vaciado gástrico, va a haber estreñimiento, ¿sí? Constipación, va a haber una resequedad de lo que es la boca, la piel puede presentar rubor, prurito, ¿sí? Y a nivel genitourinario puede haber retención, ¿sí? Disminución de lo que son las contracciones. Todo lo que sea enlentecer, ¿sí? Por eso, como todo fármaco, tiene una acción terapéutica, una interacción que lo puede potenciar o disminuir, y efectos adversos. Bien, todo paciente tiene derecho al alivio del dolor, ¿sí? Como lo hablamos en la primera clase, en lo que es la ley hay un plan médico obligatorio que obliga a todas las coberturas sociales, sean públicas o privadas, a proveer el 100% del tratamiento de analgésicos y opioides para el dolor, ¿sí? Todas estas medicaciones, que son muy caras, se tienen que proveer de forma que lo tiene que cubrir en su totalidad. Bien. Bueno, ¿cómo estamos hasta ahí? ¿Qué les pareció? Ay, no, infartada, porque todo entra, profe, todo. Todo lo que pasó en la clase entra, profe. Sí. Ok. No, piensen que va a ser un examen sencillo de definiciones. Esperé que quiero dejar porque esto como que se me tildó. Profe, le hago una consulta. Sí, consulta. Bueno, lástima que no me dejó, quería... ¿Te ve lo que está? No, dije,